Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo esta mañana, ver sus caras y poder compartir la palabra de Dios y lo que Dios tiene preparado para ministrar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Les invito a abrir la palabra de Dios para continuar estudiando y reflexionando en la carta de Primera Pedro, ¿sí? Así, Primera Pedro, capítulo 2, vamos a retomar el versículo 9 y 10 que hemos tratado el domingo pasado, para luego exponer el versículo 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Tal vez haya muchas expresiones aquí, como hemos visto el domingo pasado, pero en cada palabra expresado en estos versículos, los primeros que hemos visto, donde Dios nos muestra cuál es nuestra identidad como sus hijos, y de pertenencia a un pueblo que Dios ha escogido, y también habla de la identidad. Es muy importante esto, saber a dónde pertenecemos y a quién pertenecemos. Vemos una lista de privilegios que tenemos allí, como linaje escogido, real sacerdocio, sacerdotes del rey, nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado con la preciosa sangre de Cristo. Y luego hemos visto también que hay un propósito. Somos un pueblo que Dios ha adquirido a un muy alto precio, porque este versículo también nos expresa que hay un propósito para el cual fuimos adquiridos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren qué contraste que hay en esto. De las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. Obviamente esto lo comprendemos espiritualmente, ¿no? Estábamos en tinieblas, estábamos revolcados en el barro, estábamos condenados al infierno, y cambió completamente nuestra perspectiva, la perspectiva de nuestra vida y nuestra realidad. Y esto de que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, realmente, particularmente a mí me impacta. También el tema de anunciar las virtudes. Y algunos interpretan con el tema de anunciar las virtudes solamente el tema de predicar el Evangelio, pero es un término que es mucho más amplio que esto, que predicar el Evangelio. Implica anunciar o proclamar lo que Dios es en sí, y implica también el conocimiento de Dios, más allá de nuestra experiencia con Dios. Luego de que el apóstol Pedro nos da nuestra identidad como su pueblo, que realmente tenemos enormes privilegios, pero también connota, como al tener privilegios también nos implica que tenemos responsabilidades al respecto. Comienza diciendo en el versículo 11: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Vemos cómo empieza con una expresión de afecto, ¿no? El tema de amados. Y en forma encarecida hace este ruego. Es muy importante lo que vamos a ver ahora, nuestra condición de extranjeros y peregrinos. Recuerdo, creo que ya lo habré mencionado alguna vez, que en mi temprana juventud he tenido experiencias de mochilero, y he salido con distintas perspectivas cada vez que salía como mochilero, nunca sabiendo cuál iba a ser mi trayectoria. Con mis compañeros no sabíamos bien por dónde íbamos a hacer nuestra trayectoria, porque dependíamos de aquellos que, al hacer dedo por la ruta o a pedir la gracia de que nos lleven, a dónde nos llevarían. Era todo un final abierto. En una ocasión, una persona allegada nos había preparado una carta de recomendación para este viaje de mochileros, para visitar un lugar en Mendoza, y para que esta persona en Mendoza, que era amigo del que nos recomendaba, nos pudiera alojar y, bueno, ayudar a conocer aquellos lugares.
Bueno, nunca llegamos hacia esa localidad de Mendoza. La ruta nos llevó por otros lados, pero el Hijo de Dios, el peregrino de Dios, sabe a qué ciudad va a llegar. Nosotros tenemos una realidad distinta a aquel que sale, por así decirlo, a la deriva, sale a un final incierto o un final abierto, porque nosotros tenemos la perspectiva y la realidad de la palabra de Dios que nos dice a qué ciudad vamos a ser conducidos, cuál es nuestro destino final. Qué importante es esto, ¿no? Que nosotros tenemos el final asegurado, un final feliz asegurado en la presencia de Dios por toda la eternidad. Marchamos hacia la patria celestial. Fíjense que lo importante entender esto, ¿qué es entender esto? Que el apóstol Pedro va a hablar de un ruego acá. Yo os ruego, amados, con cariño quiere hacernos concentrar nuestra atención diciendo que Él nos está rogando. Y algo parecido sucede cuando el apóstol Pablo nos va a hablar de sobre verdades similares en la carta a los Romanos capítulo 12. Si ustedes me acompañan allí, Romanos capítulo 12. Ahí vemos también que el apóstol Pablo, al igual que Pedro, está haciendo un ruego a los hermanos y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tanto Pedro en lo que vamos a tratar hoy, en estos versículos, como Pablo, nos están hablando de una misma realidad. Pablo nos advierte que no tenemos que, como hijos de Dios y que pertenecemos a su pueblo, nos va a decir que no nos tenemos que conformar a este siglo, a este mundo, no tomar la forma de la sociedad en la que vivimos ni del mundo en que vivimos. En cierta forma nos está diciendo lo mismo que Pedro, de que no es nuestro lugar de pertenencia ni tampoco nuestra forma de vivir tiene que ser como se vive en este mundo. Comprendamos que la palabra de Dios nos habla de tres enemigos, que es la carne, el mundo y el diablo. Juan también va a tratar este tema acerca del mundo, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esto implica que nosotros tengamos que entender a qué lugar pertenecemos, cuál es nuestra ciudadanía y de la forma que tenemos que vivir, y tenemos que vivir a la altura de lo que somos. Por eso el apóstol Pedro hace todo este énfasis en este escrito, cuando nos está hablando a partir del versículo 9, que somos un pueblo comprado, adquirido, con privilegios y con responsabilidades, porque fuimos adquiridos con un propósito también. Solemos siempre tomarnos de los privilegios, naturalmente, y nuestra naturaleza es así, nos gustan los privilegios, pero nos cuesta tal vez un poquitito más asumir las responsabilidades, ¿no? y las demandas de Dios. Pero hay una realidad que vuelvo a insistir en esto, que tenemos que entender: somos extranjeros y peregrinos. Y esta expresión aparece en Primera de Pedro, refiriéndose a extranjeros con esta palabra en griego. No sé griego, pero por lo menos en un auxiliar pude ver que la palabra original allí es paroikos, que significa un forastero que carece de privilegios, un ciudadano y un extraño. Eso es lo primero que va a decir el apóstol Pedro. No dice, cuando dicen en la palabra que os ruego como extranjeros y peregrinos, como que si fuésemos extranjeros y peregrinos, sino que lo somos en realidad. No es una comparación, es una realidad. Y la realidad espiritual, nuestra realidad espiritual, es que somos forasteros, que carecemos de privilegios, somos ciudadanos y somos extraños en esta vida. Estamos de paso. Si me acompañan, vamos a leer también en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Otra expresión del apóstol Pablo cuando le habla a los de Filipos.
Y dice, más vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Les recuerda a los filipenses, así como Pedro le habla a los expatriados, a los que estaban en la dispersión, estaban por allí en las provincias, y estaban sufriendo, padeciendo, todo tipo de cosas, le hace ver la realidad de su identidad y de su pertenencia. Y acá Pablo le insiste a los filipenses, más vuestra ciudadanía está en los cielos. De ese lugar, del cielo, que es nuestra pertenencia, es donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien nos va a venir a buscar y nos va a llevar para poder vivir por la eternidad en aquel lugar. Vamos a otro pasaje que está en Hebreos capítulo 13, donde sabemos que el autor de Hebreos, lo único que sabemos del autor de Hebreos es que no conocemos a ciencia cierta cuál es su identidad, por así decirlo. Pero sí, fíjense qué expresión está en Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos aquí ciudad permanente. Esa es la condición del extranjero. Es que no tiene así ciudad permanente, está de paso y como peregrinos, que es la otra palabra que vamos a tomar, y justamente peregrinar es pasar por una nación sin tener pertenencia a ella, está de paso por un país en el que reside temporalmente. Podemos ver también en 1 de Pedro 1:17, que lo hemos tratado también anteriormente. Fíjense que el apóstol Pedro también nos va a recordar cuando comienza su carta, y va a decir, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Habla de que todo el tiempo en que estemos peregrinando, que estemos en este mundo, todo este tiempo que estemos allí, viviendo en esta tierra, que comparado con la eternidad es como un soplo. Es recontra breve, hermanos, si nos ponemos en perspectiva lo que implica la eternidad y el tiempo que Dios nos permite vivir en esta tierra. Es un tiempo que se pasa, por así decirlo, como un soplo. Pero es el tiempo en el cual tenemos oportunidad de poder honrar a Dios, glorificarle con nuestra conducta y con nuestra vida. Así que dice, conducíos, dice el apóstol Pedro, en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nos recuerda que el tiempo que estamos viviendo en esta tierra, estamos viviendo como peregrinos, como mochileros, como aquellos que estamos de paso, y durante ese tiempo tenemos la responsabilidad de marcar a la generación en la cual estamos viviendo, al mundo en el cual estamos viviendo, y con el cual no nos tenemos que involucrar en la forma de vivir de ese mundo. Extranjeros y peregrinos. Extranjeros también implica el concepto de embajadores, porque tenemos la representación de aquella ciudad a la cual pertenecemos. Y tenemos que vivir de acuerdo al país, a la ciudad y al rey que representamos. También nos va a hablar el apóstol Juan, como decíamos antes, en el Evangelio según San Juan, la oración intercesora. San Juan capítulo 17, si ustedes me acompañan. El Señor Jesucristo nos va a recordar también esta realidad. San Juan capítulo 17, verso 14. En aquella noche en que el Señor les habló, era aquella noche en la cual el Señor mismo le había dicho cuánto deseaba pasar esta Pascua con ustedes, esos últimos momentos, ¿no? Y estas son las últimas palabras en ese cenáculo, en ese lugar que Él compartía con aquellos que Él amaba. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, y está hablando de ellos y está hablando de nosotros, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fíjense qué énfasis que hace el propio Señor Jesucristo de nuestro lugar de pertenencia. Y este pasaje que acabamos de ver implica estos dos conceptos de que somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso
Estamos en un lugar y estamos, ¿saben, queridos hermanos? Estamos en territorio hostil, en terreno enemigo. El apóstol Juan más adelante va a decir en una de sus cartas: no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, y la amistad con el mundo, el que ama al mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así que fíjense si no estamos en un terreno hostil. El problema que podemos tener como creyentes es mimetizarnos o adaptarnos, como decía el apóstol Pablo, amoldarnos, tomar la forma del recipiente de este mundo y vivir en esta vida como turistas, no como extranjeros, no como peregrinos, sino como turistas, pretendiendo disfrutar de las cosas de la vida. Dios nos ha dado hermosas cosas para que disfrutemos, pero lamentablemente, como creyentes, muchas veces caemos en esta trampa y caemos en el deleite de este mundo como si eso fuera todo en esta vida. Hay una vieja canción que los mayores nos acordamos de esto, dice: por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir, decía cómicamente este hombre, ¿no? Pero es como si dijéramos: comamos y bebamos que mañana moriremos. El creyente no puede vivir bajo esa perspectiva, ni esa puede ser su forma de vivir. Vivir como turista en el mundo pensando que este tiempo que nos ha regalado Dios, en este tiempo que nos ha regalado Dios, nos desentendamos de los privilegios y de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, pero también como embajadores, como pueblo suyo, en representación de aquel reino, de aquella patria celestial a la cual pertenecemos. Dice, continuando con el versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esta palabra abstención significa dominio propio. Implica tomar la decisión y afrontar en este terreno hostil que tenemos, viviendo en este mundo, afrontar los problemas y los avatares con aquellas armas que nos dio nuestro Dios y que vemos en Gálatas cuando dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y la última, que tiene que ver con esta palabra, que en griego es apechomai, que es templanza, que es dominio propio. Mansedumbre, templanza es la última virtud que se nombra allí del fruto del Espíritu Santo. Esto implica que tomemos la decisión de vivir de acuerdo a nuestro llamado, a nuestra realidad y a nuestra identidad, y vivir para agradar a Dios. Vamos allí al pasaje de Gálatas, donde Pablo va a hablar acerca de esto. Gálatas capítulo 5, verso 23, donde primeramente Pablo va a recordarnos de dónde salimos. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Y acá comienza esta lista, esta triste lista, ¿no? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, o más, el fruto del Espíritu, y mire qué contraste, y esta es la nueva vida que tenemos en Cristo, es nuestra identidad y de la forma que tenemos que vivir. Dice: más el fruto del Espíritu, lo que produce la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que produce la santificación en nuestra vida, el buscar a Dios y a sujetarnos a su palabra, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Fíjense qué contraste, ¿no? De inmundicia al llamado a la santidad en el poder del Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Esa palabra dominio propio es templanza. O sea que Dios no solamente nos llama a que hagamos esto, sino que nos capacita para hacerlo, porque nos ha dado por medio de su Santo Espíritu el tener la templanza para poder afrontar todos los avatares, todo lo que este mundo, con lo que el mundo nos quiere agredir. Recordamos que lo que enseña la palabra, y tal vez sería para otra exposición porque llevaría mucho tiempo, nos habla de los 3 peligros que tiene el creyente y con los que tiene que lidiar. Y es con el diablo, con el mundo y con la carne. Recuerdo una viñeta de una viñeta humorística, ¿no? Estaba donde mostraba el humorista el diablo llorando, y se acerca uno de los demonios y le pregunta al diablo por qué estaba llorando, y el diablo dice: porque los cristianos me echan la culpa de todo. Y hermanos, hay cosas en las cuales tiene que ver el diablo en nuestra vida, y hay cosas en las que tiene que ver el mundo contra el que tenemos que lidiar, pero hay muchas cosas que tienen que ver con la carne, con nuestras pasiones y nuestros deseos. Como dice la Escritura, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y este poder de dominio propio, esta capacidad de dominio propio, esa templanza que viene por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, se potencia cuando nosotros procuramos la santidad, como dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor. No vamos a poder tener la experiencia de ver a Dios en nuestra vida, obrar en nuestra vida en victoria, si no procuramos la santidad. La santidad es un tema recurrente tanto en Pablo como en Juan, como todos los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Es la demanda que hemos visto en los versículos anteriores. Es una nación santa. El llamado es para una nación santa, donde no es santa la nación sola, sino cada uno de los que lo componen. Cada uno de nosotros tenemos que procurar la santidad, sin la cual no vamos a poder experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Si recordamos el pasaje que leímos recién en Romanos capítulo 12, habla de comprobar o de probar la benignidad del Señor. Significa de que no vamos a poder degustar la benignidad de Dios si no procuramos abstraernos o no vincularnos con el mundo, ni buscar las cosas del mundo, ni de esta sociedad que es enemiga de Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Continúa diciendo Pedro: como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esta palabra que batallan o que guerrean, sus palabritas así en el original habla, y este es el sentido, es un ejército que está en campaña. No es una batalla que dura 2 horas, 3 horas, 5 horas, sino una campaña de guerra. ¿Y saben cuánto dura esta campaña de guerra, esta campaña de hostilidad? Hermano, dura toda la vida que vas a vivir en esta tierra. Toda la vida que vas a vivir en esta tierra es la campaña de guerra que tenemos contra la carne y obviamente contra el diablo y contra este mundo. No vamos a estar excluidos de esta guerra cuando estemos en el estado eterno, en la presencia de Dios, gozando por la eternidad. Cuando estemos en la patria celestial, donde no va a haber más llanto, ni tristeza, ni dolor. Pero mientras tanto nos va a tocar, mientras estemos en este mundo, nos va a tocar estar batallando. Dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si ustedes me acompañan, vamos a dar vuelta solamente la hojita así, si están, todavía la mantienen así en Primera de Pedro. Primera Pedro 1:13. Y también lo hemos tratado, queridos hermanos, y hace bien que volvamos a la memoria de esto.
Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y expirad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa esto? Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Esto implica, en términos que usan los jóvenes, ponerse las pilas o ajustar nuestra mente a la mente de Dios. Que nos caiga la ficha de lo que Dios, de las demandas de Dios y cuál es nuestra condición y nuestra relación y lo que Dios espera, nuestra relación con Dios y lo que Dios espera de nosotros. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Es un mantenimiento permanente donde constantemente tenemos que dar buen testimonio de la forma en que tenemos que vivir, y dice entre los gentiles o entre los no creyentes. Miren, siempre me viene a la cabeza cuando vuelvo a esta experiencia de mochilero o de andar transitando por allí, tal vez con incertidumbre de no saber con lo que uno se va a encontrar al día siguiente o menos aún dentro de una semana, la experiencia de Abraham. En la experiencia de Abraham a mí me ha impactado que él sale, como residente en Ur de Caldea, sale de una ciudad para vivir en carpa. Sale de una ciudad en la cual tenía todo a su alcance y se podría decir que tenía una vida confortable para un peregrinaje donde él no sabía a dónde Dios le iba a conducir en ese peregrinaje. Y él vivió en carpas y vivió en carpas hasta que murió. Ese fue todo el tiempo de su peregrinación. Fueron años y años del tiempo de su peregrinación. Pero saben, Abraham también tuvo oportunidades. Tuvo oportunidades de residir donde él quisiera, porque fue una persona rica, Dios lo enriqueció. Y así siendo rico, él seguía su peregrinaje. Él podría haberse establecido en cierto lugar, tenía cientos de sirvientes, tenía mucha riqueza, y él podría haber establecido, elegir un buen lugar, y haber comprado, si eso tendría un propietario, un buen lugar y quedarse a vivir en aquel lugar. Pero por el llamado y por lo que Dios le había prometido, él siguió su peregrinaje por esta vida sin establecerse en un lugar, a pesar de poder tener las condiciones para establecerse en ese lugar. Sí lo hizo su sobrino Lot vio aquella ciudad y dijo, me extiendo hacia ella, y terminó residiendo en aquella ciudad. Aunque él también se desplazaba por carpas, terminó residiendo en la ciudad de Sodoma. Y fíjense el trágico final de Lot, porque él sí se amoldó a la vida de Sodoma y no Sodoma a adaptarse a la vida de él. Eso era imposible que esa ciudad se adapte a su forma de vivir, sino que él prácticamente convivió y con angustia, como dice la Escritura. Pero ¿saben la marca de Abraham? Las marcas que dejó Abraham en todo su trayecto, y esto me impacta mucho, es que donde él había establecido las carpas y luego las levantaba, en cada lugar dejaba un montículo de piedras, un lugar donde él había estado adorando, dejaba un altar. Llegaba a un lugar, plantaba las carpas, erigía el altar para el sacrificio, para adorar a Dios. Luego él levantaba las carpas, continuaba su peregrinaje, pero el altar quedaba allí. Y los que pasaban por allí podrían decir, por aquí pasó un adorador de Dios, un adorador del verdadero Dios, el Dios de Abraham. Así que Abraham en todo su peregrinaje fue dejando marcas en su vida. Así que Abraham se puede decir que él se condujo en el temor de Dios todo el tiempo de su peregrinación y tratando de mantener buena su manera de vivir. Nos podemos preguntar también, bueno, pero Abraham no tuvo errores, también por supuesto que tuvo errores. Y tuvo momentos de flaqueza en su fe. Pero es un ejemplo que nos deja la Escritura de cómo debemos andar en este mundo, en el peregrinaje, en esta vida, que a pesar de tener recursos materiales, Abraham no se aferró a las cosas materiales para poder residir en un lugar y decir, bueno, ya me quedo tranquilo y me quedo aquí a disfrutar, digamos, de la vida, ¿no? Establecer una ciudad. Por eso inicialmente yo comentaba, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo nos identificamos? ¿Como extranjeros y peregrinos, como dice la Escritura? ¿O tal vez como turistas? Donde utilizamos este tiempo que Dios nos ha dado en este mundo para darnos los gustos,
Vuelvo a decir, no está mal que nos demos los gustos, pero vivir dándonos los gustos como si ese fuera el propósito de la vida. Y peor aún podemos vivir en este mundo como vagabundos. Es muy parecido cuando vos ves un mochilero o un peregrino a un vagabundo, pero la diferencia es que el peregrino sabe a dónde va y el vagabundo se queda dando vueltas, sin propósito, sin establecerse tal vez en ningún lugar, pero no tiene visión, no tiene sentido a su vida, no sabe para dónde va, ni le interesa saber para dónde va. Así que podemos ver que el llamado de Dios es que nos consideremos lo que somos, extranjeros y peregrinos, no pertenecemos a este mundo. El mismo Señor Jesucristo, como lo vimos en el capítulo 17 de San Juan, dice que no somos del mundo. Pero hermanos, es muy importante que también tomemos esto. No estamos para hacer turismo. El tiempo que Dios nos ha regalado para vivir mientras estemos aquí en esta tierra. Y sería muy triste también que seamos vagabundos, desconociendo el propósito por el cual fuimos llamados como pueblo y como individuos para vivir eternamente en aquella patria celestial que no nos toca por ahora. Va a llegar el día en que vamos a ser llamados para poder estar compartiendo la eternidad con nuestro Dios, viendo a Cristo cara a cara en aquel lugar precioso que Dios ha preparado. Y quería concluir con esto. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el tiempo que Pedro escribía esto, en Roma el emperador era Nerón. Nerón tenía, creo que fue uno de los peores emperadores, y le tocó a Pedro vivir en aquel tiempo. Pero Pedro está hablando lo de la dispersión, y habíamos visto que estos estaban esparcidos en la zona de Asia y no vivían la gran persecución que estaban viviendo creyentes y judíos también en Roma. Pero sabemos que en Roma había habido un gran incendio provocado por Nerón y que le había echado la culpa a los cristianos. Había buscado cualquier excusa para echarle la culpa a los cristianos. Nerón tenía en su mente la manía de construir, y para construir primero tendría que destruir, y por eso él mismo provocó el incendio en Roma para después construir y erigir monumentos y edificios que hablen de él. Pero fíjense que se argumentaba o se hacía correr el rumor que los cristianos eran culpables de algunas faltas morales o civiles, por ejemplo, porque no adoraban al emperador, no veneraban al emperador, o que proclamaban decir que comían de la carne y la sangre de Cristo, que eran caníbales. Había un montón de rumores que se esparcían, obviamente en ignorancia se decían estas cosas. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, y eso es lo que hacían, murmuraban de ellos como malhechores, con el testimonio de vida que llevaban los creyentes podían refutar todas esas mentiras. Con su testimonio de vida refutaban, no con palabras, sino con hechos. Decía una máxima, un refrán griego, res non verba, era hechos, no palabras. Y con los hechos argumentaban los propios cristianos al reino al que pertenecían, la verdad del Evangelio, la pureza de vida, el llamado a la santidad, y que eran, de esta forma se mostraban embajadores de aquel país al cual pertenecían. Para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Este concepto del día de la visitación es un concepto del Antiguo Testamento que está aplicado aquí por Pedro y tiene que ver con dos aspectos, dicen los comentaristas. Pueden usarse con dos aspectos. Uno, el aspecto de juicio, que Dios se manifieste y se manifieste en juicio, y otro que se manifieste en salvación o se manifieste benevolentemente. Y coinciden muchos autores en que este es el aspecto en el cual se expresa en este pasaje. El día que conoce un inconverso, conoce a Cristo, glorifica a Dios por el testimonio de aquellos
creyentes que se guardaron íntegros en el testimonio y en su fe, esa misma que ellos se burlaban y cuestionaban, de esta forma ellos glorificaban a Dios con el testimonio y el que conoció a Cristo glorifica a Dios por este hecho. Para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Le queda al creyente el glorificar a Dios mientras vive en esta tierra. Glorificar a Dios no solamente de palabra, sino glorificar a Dios con la conducta. Esa conducta que no solamente conlleva glorificar a Dios, porque a Dios le agrada, sino también en el testimonio que puede llevar ese testimonio a ser un instrumento para la conversión de aquellos que reniegan de la fe, que reniegan del Señor. Al considerar, por eso termina diciendo, al considerar vuestras buenas obras. Y vemos, y se los dejo ya como referencia, estos pasajes los podemos ver en Tito 1:8, Tito 2:7 y Hebreos 10:24, que el pueblo de Dios y los creyentes somos llamados a hacer buenas obras. Somos llamados a hacer buenas obras, porque las buenas obras en las cuales nos involucramos adornan nuestra vida. No nos van a auxiliar para alcanzar la salvación, pero sí van a mostrar cuál es nuestra salvación, ¿no? Van a mostrar que somos salvos, que somos hijos de Dios, van a demostrar a qué reino pertenecemos. Esa es la conducta que Dios espera de nosotros, y dice la Escritura que tenemos que andar en buenas obras que Dios preparó de antemano, pero tenemos que también abundar en buenas obras. Decíamos también en otras exposiciones que el cristianismo es una contracultura. Esto significa de que nosotros va a provocar tal vez rechazo la forma en que nosotros nos conduzcamos en este mundo. Como que vamos de contramano, pero vamos a mano con Dios. Y el que va de contramano es el mundo, hermanos. Por eso dice que no nos tenemos que adaptar, dice la Escritura, a la forma de este mundo. Así que, ¿cómo te ves, querido hermano? ¿Como extranjero, como peregrino, extranjero y peregrino? ¿Te ves como un turista o te ves como un vagabundo? Comprender y valorar nuestra identidad, eso es el llamado de Dios en este pasaje que estuvimos considerando. Y estar a la altura del llamado de Dios para honrar a Dios. Y hermanos, tengamos en cuenta esto, vamos a batallar en nuestra vida, vamos a tener que luchar todo el tiempo de nuestro peregrinaje, todo el tiempo que estemos en esta vida vamos a tener que batallar, pero tenemos el auxilio del Espíritu Santo, que nos ha dado el espíritu de poder y no de cobardía, el espíritu de poder, el dominio propio. Dios nos ha equipado con esta herramienta espiritual para que podamos afrontar los deseos carnales que batallan contra el alma. La lista es larga de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero hermano, vos sabés con qué estás luchando. Vos sabés, vos mismo qué es lo que te está frenando en tu vida de santidad y de progreso en este peregrinaje. Y podemos y debemos glorificar a Dios. Que esto sea nuestro desafío permanente, ¿no? Tener presente que podemos y debemos glorificar a Dios. Que esta sea nuestra identidad, que nuestra mentalidad se abstraiga de los placeres de este mundo y de lo que este mundo ofrece, como dice la Escritura, y estemos a la altura de aquel reino al que pertenecemos, ¿no? A nuestra patria celestial. Que el Señor les bendiga a todos y que podamos ser bendecidos al recordar y a poner en práctica esto en nuestras vidas. Amén.